Supra Vortex. ¿Qué pasaría si te dijera que tienes el universo en tu cocina? En 1 kilo de harina de maíz. Hoy vamos a usar harina de maíz, sí, como la harina pan venezolana, productos alimenticios nacionales, para entender el tamaño real del universo. Y créeme, tu mente va a estallar. Hoy vamos a usar este paquete, para entender cuántas galaxias, estrellas y planetas hay en el universo. Sí, cada gránulo de esta harina será el equivalente a una galaxia entera, con miles de millones de estrellas y planetas. Primero, hagamos un cálculo muy veloz de referencia, sin la necesidad de que sea exacto, pero nos servirá de referencia. Hace poco, un chico en Venezuela contó 203.776 gránulos en 1 kilo de azúcar. Ahora bien, el gránulo de harina de maíz es más fino y pequeño que el gránulo de azúcar. A simple vista, un gránulo de maíz parece 5 veces más pequeño que un gránulo de azúcar. En otras palabras, lo que significaría que caben unos 125 gránulos de harina de maíz en un gránulo de azúcar, porque debemos considerar que el volumen no crece de forma lineal, sino cúbica, es decir, el ancho, el largo y el alto. Sin embargo, para facilitar la explicación de este video, dejaremos de un lado la exactitud matemática y vamos a suponer que este kilo de harina de maíz contiene 1 millón de gránulos de maíz. En otras palabras, 1 millón de galaxias por kilo de harina. Ahora toma un solo gránulo de harina de maíz. Ese gránulo pequeño y humilde representará nuestra galaxia, la Vía Láctea, entendiendo que la Vía Láctea tiene entre 100.000 millones a 200.000 millones de estrellas. Por cada estrella se estima que hay en promedio entre 1 y 2 planetas. Esto significa que en nuestra galaxia podrían existir hasta 400.000 millones de planetas orbitando su respectiva estrella. Piénsalo, un solo gránulo de harina de maíz del tamaño de una mota en este video representará a nuestra galaxia, la Vía Láctea, con sus 200.000 millones de estrellas y tal vez 400.000 millones de planetas, incluyendo quizá civilizaciones viviendo fuera del planeta Tierra. Impresionante, ¿verdad? Pero espera, porque el universo es mucho más grande. Ahora hablemos del universo observable. ¿Qué es el universo observable? El universo observable es la parte del universo que podemos ver porque la luz de esos lugares ha tenido tiempo de llegar a nosotros desde el Big Bang, la gran explosión hace unos 13.800 millones de años. Pero, ¿cuántas galaxias hay allá afuera? El radioastrónomo Alistair Gunn del Centro de Astrofísica Jodrell Bank de la Universidad de Manchester, en Inglaterra, en un artículo de Sky at Night Magazine de la BBC, indica que el universo observable contiene unos 2 billones de galaxias, billones, con un número de estrellas de 2 elevado a la 23, o un 2 seguido de 23 ceros, o 200 sextillones. Y estas son solamente las galaxias y las estrellas cuya luz podemos ver con nuestros telescopios, entre las cuales está nuestra galaxia, la Vía Láctea, con sus 100.000 o 200.000 millones de estrellas similares a nuestro Sol. Si cada galaxia es un gránulo de harina de maíz y 1 kilo de harina de maíz tiene 1 millón de gránulos, entonces ¿cuántos kilos de harina de maíz necesitamos para igualar el número total aproximado de galaxias en el universo observable? Calculamos y el resultado es 2 millones de kilos de harina de maíz, con lo cual podríamos llenar aproximadamente entre 60 y 70 playas si sustituyéramos la harina de la playa con nuestra harina de maíz. Esas son varias montañas de harina de maíz. Ahora imagina 2 millones de paquetes de harina de maíz como este apilados, donde cada paquete representa 1 millón de galaxias y cada gránulo dentro de esas bolsas o estos paquetes es una galaxia como nuestra galaxia, la Vía Láctea, con miles de millones de estrellas y planetas. ¿Te das cuenta lo inmenso que es el universo observable?
Pero espera, también existe un universo no observable, ya que el universo observable es solamente una fracción del universo total. Pero más allá de lo que podemos ver, el universo podría ser infinito o al menos mucho más grande, y esto es así porque no toda la luz del universo ha llegado hasta nuestro planeta, y habrá incluso luz que nunca nos alcanzará. Por lo tanto, habrá millones de galaxias y estrellas que nunca llegaremos a observar. Entonces, podemos definir el universo no observable como aquel universo que no podemos ver porque la velocidad de expansión del universo es mayor que la misma velocidad de la luz. De modo que, además, este universo no observable podría ser unas 100 o miles de veces más grande que el universo observable. Así que, dicho esto, ¿cuántas galaxias en total podría haber en el universo entero? Es decir, sumando las galaxias y las estrellas del universo observable con el universo no observable. Nadie tiene la respuesta correcta ni exacta, pero en este video usaremos para nuestros cálculos el modelo matemático más pequeño llamado el modelo de topología cósmica, según el cual el universo, al tener una forma global, podría permitir que el universo sea mucho más grande de lo observable, donde el espacio podría extenderse más allá del horizonte observable, haciendo que el universo total sea mucho más grande. Haciendo un cálculo conservador, si en el universo observable hay 2 billones de galaxias, unos 200 sextillones de estrellas, entonces el universo no observable contendría muchísimo más. Quizá estos números multiplicados por 100, sin contar el número total de planetas en el universo, que debe ser un número todavía mayor al número total de estrellas, con muchos planetas pareciéndose probablemente a nuestro planeta Tierra. Ahora bien, esto me hace pensar que la vida en nuestro planeta Tierra no es el resultado de una gran improbabilidad, sino que la vida en la Tierra es una consecuencia estadísticamente lógica basada en las leyes físicas y matemáticas del universo, y que si esta estadística lógica de la vida logra ser aplicada en la Tierra, ¿qué nos hace pensar a los seres humanos que somos los únicos seres vivientes exclusivos de esas leyes físicas y matemáticas? ¿Qué nos hace pensar que estas leyes físicas, matemáticas y hasta químicas se aplican solamente a nuestro planeta y no a los sextillones de planetas que podrían existir estadísticamente en el universo? Esta lógica estadística se debe aplicar a todo el universo, o, en palabras más simples, no sé ustedes, pero a mí me parece que la probabilidad de que existan formas de vida básica y también vida inteligente en otros planetas similares a la vida que conocemos en el planeta Tierra es extremadamente alta. Quizá en otros mundos, si no se autodestruyeron, algunas civilizaciones pudieron haber aprendido a coexistir entre sí y cuidan a su propio planeta, a diferencia de nosotros que aún nos peleamos por territorio, con guerras entre países, luchas de poder entre humanos, que si extendemos en el tiempo podría acabar nuclearmente con nuestra existencia, porque al final de cuentas, si lanzáramos decenas de bombas atómicas, moriríamos todos, ya que, tal como dijo John F. Kennedy, al final de cuentas, todos respiramos el mismo aire, todos valoramos el futuro de nuestros hijos y todos somos mortales. La próxima vez que hagas arepas con harina pan, recuerda lo inmenso que es el universo. Si esto te dejó con la boca abierta, déjame tu comentario, comparte este video y suscríbete para más contenido que expanda tu mente. Gracias.